caso cerrado. Y aquí estamos de vuelta, amigos. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con una frase anónima. Es uno de estos memes que dice: no mires para atrás con ira, ni hacia adelante con miedo, sino alrededor con atención. Que pasen los litigantes. Lo que más me duele es que mi familia se ha convertido en mi peor pesadilla. Todas las cosas malas que me ha pasado en la vida es poco de lo que me pasa ahora. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gabriela, estás demandando a Carlos. Dime quién es Carlos, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora Polo, Carlos es mi hermano y yo le estoy demandando por la cantidad de $100,000 que yo le presté y le estoy exigiendo dos cosas: que regrese a la ganga que él pertenecía y que me regrese mis $100,000. Estás demandando a tu hermano para que regrese a una ganga. Así es. O sea, la gente usualmente, las familiares, lo que piden es que sus familiares no estén involucrados en gangas, no estén en ese mundo pues, de delito y de problemas y de violencia. Y tú estás pidiendo todo lo contrario. Así es, doctora, permítame explicarle. A ver, explícame, por favor. Bueno, le cuento, doctora. Carlos y yo hemos pasado una vida muy difícil, como él lo sabe. Nosotros tuvimos que venir de México porque nuestro padre era narcotraficante allá y nuestra madre murió a causa de eso. Nosotros decidimos viajar a California con mi padre, pero como usted sabe, cuando uno está involucrado en estos asuntos, pues el destino siempre te alcanza. Mi padre también murió al poco tiempo y pues, bueno, mi único refugio, mi única compañía para mí ha sido Carlos. Nosotros hemos sido unos hermanos muy unidos, pero desde que mataron a mi padre, él decidió tomar venganza de la persona que lo asesinó y al poco tiempo él también cayó en prisión gracias a la venganza que él tomó. Porque se vengó de la persona que asesinó a tu papá. Sí, él estuvo en la cárcel 15 años, cumpliendo una condena de 15 años por intento de asesinato. Ay, Dios mío. Y por secuestro. Ok. Bueno, le cuento. Durante todo este tiempo, él ha sido mi apoyo y mi sustento, y también yo el de él. Al poco tiempo de que él entró a la cárcel, él me hizo llegar a mí un dinero, con el cual yo monté un negocio en California. ¿Cuánto? $30,000 para iniciar pues un negocio propio, con el cual yo puse una taquería. O sea, que él estando en prisión te hizo llegar dinero a ti. Ok. Y tú pusiste una taquería. Así es, Muy doctora. bien. Bueno, pues a mí me empezó a ir bien en el negocio. Me entero que, pues gracias a que de él dentro de la cárcel movía sus hilos para que mi negocio fuera próspero, porque nosotros lo tenemos ubicado en una zona que es muy peligrosa en California. Pues nada, que a mí me va súper bien. Carlos sale de la cárcel y yo me veo pues obligada a llevarlo a vivir conmigo y con su esposa, la que es aquí la raíz del problema, ya que él se casó con ella y ella es de una ganga contraria. Ay, Dios mío. Yo le di los $100,000 a cambio de que, bueno, nosotros íbamos a hacer un negocio de ampliar el restaurante, hacer un sport bar y, bueno, convivir de alguna manera los tres y con mi pequeño hijo. Pero ¿qué pasa? Que como esta mujer loca quiere sacarlo de esa vida, de gangas, de lo que él está acostumbrado a hacer, lo que él ha hecho toda su vida, entonces ahora él ya no quiere estar en eso y el negocio se vino abajo, porque al nosotros no tener la protección de la ganga, pues entonces ya a él lo balacearon en el mismo negocio, con clientes ahí, con mi hijo ahí, todo se ha vuelto un desastre. Entonces ahora... O sea, tú le achacas el éxito a la taquería porque tenían la protección de la ganga. Claro. Al tener la protección de la ganga, era un negocio que estaba a salvo, sano, o sea, la gente podía ir y eso es lo que hizo prosperar el negocio. Claro. Mucha gente no sabe es que cuando te metes a este mundo, pues si tú te sales muerto solamente y pues la viva prueba es él. O sea, ya lo balacearon ahí y después de eso lo volvieron a golpear, como no se murió en esa balacera, lo volvieron a golpear. ¿Qué tienes ahí sobre tu...? Bueno, aquí yo tengo la prueba de que el negocio está a mi nombre y también tengo una casa que yo he comprado con
el Con dinero... mi dinero que yo te mandé. No, no es el dinero que él me mandó. Puede estar a nombre de los papeles, Bueno, pero es él mi te dinero. dio el arranque. Exactamente. Vamos, Exacto, él yo te le dio di el el dinero. arranque y además te dio la protección Claro. para que tú pudieras prosperar. Claro, pero yo necesito mi dinero porque todo está ahí a mi nombre. Es dinero Ok. que yo le di, doctora. Pero Que dinero ella que Y yo empezó paga a la trabajé. casa, la tienes paga y todo, la Claro. pagaste completita. con el Así dinero es. que yo le di. Ajá. Pero es dinero que yo he trabajado. Y el negocio, pues, está a tu nombre, porque claro, bueno, ok, perfecto, ok. Ella nunca ha sufrido, doctora. Ella siempre ha estado así como la ve toda No he una sufrido, princesita, una no he princesita, ella sufrido, no- doctora no- Polo, no mi tenía mamá susto, se murió por nada, eso, ningún mi problema. papá también se murió gracias a eso, mi esposo se murió también gracias a eso, no me vengas con que yo no he sufrido. Pero a ti no te ha sobrado nada, no te ha faltado nada, tú nunca has sufrido nada. Pero porque todo yo el he dinero llegaba trabajado. a ti, todo Ok, el dinero llegaba entonces a tú ti. le estás exigiendo a tu hermano que te devuelva los $100,000 que habían planeado ustedes para expandir el negocio. Exacto. Es algo que no va a Y recibir. lo otro que le estás pidiendo, bueno, no sé, es descabelladísimo, pero le estás diciendo que regrese Sí, claro. a la ganga. Ok, ¿por qué caíste preso? Fue porque, como ella dijo, habían matado a nuestro padre. Y yo me quedé con esa rabia. Dije, yo me propuse de que voy a encontrar a la persona que mató a nuestro padre. Después de un buen tiempo me enteré quién fue. Lo busqué, lo encontré. Y ya cuando lo encontré, pues yo no me pude dejarlo ir así. Lo encontré, lo agarré. Y sí lo secuestré, porque también me agarraron por secuestro. Y casi lo mataba, pero desafortunadamente en el momento que lo teníamos, pues sí teníamos, porque eran otros amigos conmigo, nos paró la policía. Y nos agarraron, nos metieron a la cárcel y pues... Te condenaron a 15 me condenaron a años. 15 años. Ok. Ya yo estando en prisión, pues mi hermana me llegaba a visitar y pues como yo era la única persona que ella la mantenía, le daba dinero y todo por las cosas que yo hacía, pues ella ya llegaba a visitarme y me decía que pues estaba yendo mal porque no conseguía trabajo. Entonces yo le dije, no te preocupes, desde aquí adentro yo te voy a cuidar. Yo hice ¿Y cómo es posible que estando en prisión tuvieras acceso a tanto dinero? uno estando en la cárcel, nada es imposible. Además, hay muchas pandillas que se formaron en la cárcel. Sí, así es. O sea, Y no- yo no- desde dentro de la cárcel, pues ella tenía protección y todo. Yo le hice llegar un dinero a ella, porque ella me comentó que quería poner un puesto de tacos. Entonces yo le mandé suficiente dinero en ese tiempo para que ella no pusiera un puesto, sino que un pequeño restaurante, no un local, sino que más grande. Entonces ella empezó. Pues en todo lo que ella me iba a visitar, y yo me di cuenta de otra muchacha, que ahora es mi esposa. Ella llegaba a visitar a otro reo. Pero lo más sorprendente de que cuando ella llegaba a visitarme, la que ahora es mi esposa estaba sentada esperando a alguien, pero nadie llegaba cuando yo estaba con mi hermana. Entonces ya yo me puse a pensar qué pasaba, pero en un tiempo entonces ya yo empecé a mandarle cartitas a ella y notas. Y ella te respondía. A Ella me embobarse, mandaba, doctora, sí. a embobarse con esa mujer que es de una ganga contraria. Y se enamoraron. Sí, Cuando tú descubres de que ella es de la ganga contraria, Cuando- ¿qué pensaste? Sabiendo tú cómo es este mundo y lo complicado que puede ser enamorarse, esto es como West Side Story, más o Yes, menos, la así es. historia. pues yo cuando me enteré de que ella era hermana de un reo que era rival mío, pues yo no tuve nada en contra de ella, porque igual como mi hermana, ella es mi hermana. No quiere decir de que ella anda en gangas. No, anda yo en comprendo, cosas. pero tú sabías las consecuencias de lo que puede ser eso, enamorarse de algún familiar Sí, del- porque ahí está sentenciando mi muerte y la muerte de ella. Sí sabía, doctora, pero él no Pero nunca ha sido desafortunadamente- inteligente. Entonces, ¿por qué insististe en esa relación? Porque ella me gustó. Ella me gustó y nos empezamos a hablar, nos enamoramos y ya entonces, desafortunadamente al hermano lo matan adentro de la cárcel. Lo matan. Algo que... Tú yo no tuviste tengo nada que ver con eso. No. Entonces ya cuando yo salí, ella me estaba esperando, nos casamos y todo. Entonces ya cuando yo salí de la cárcel, yo fui con mi hermana ya. Ella ya sabía quién es porque ya la había visto. Entonces yo llegué a vivir ahí con ella. ¿Sí? ¿Y esto te ha traído problemas? Sí, porque mi esposa ya gracias a ella, I've been trying to get away from the gangs. Ok, Y yo eso es lo sé. que no le ha gustado a mi hermana porque sí ha provocado que mis amigos, mis homeboys, Se separen de ti. sí, porque yo ya no he ido a las juntas. Claro, y ya no eres miembro ya de no la es- ganga, o ellos no te tienen la misma lealtad que Ya no he antes. estado
tan activo como estaba antes. Porque ellos me Ok. dicen, no, pues tú sabes que aquí hay dos maneras de Ok. salirse. ¿Qué tienes ahí sobre tu...? Son unas evidencias, doctora, de que cuando yo caí preso, ya cuando salí preso me balearon. Entonces ya cuando después de que me Acércamela, balearon, ven. ya después cuando me balearon, a mí me atacaron otra vez afuera del hospital. Ok. O sea, que acabas de salir... ¿Dónde te balearon? A ver. Me balearon aquí en la mano, en el estómago, aquí en el estómago, me salió aquí debajo, me salió aquí, como puede ver. Los demás me entraron aquí al lado, una me entró aquí, ¿Cuántos balazos te dieron? 5. 5 Una me balazos. entró aquí en la right buttocks y me salió aquí en la rodilla. Aquí estamos viendo fotos tuyas. Sí, eso fue cuando me golpearon. Ah, porque luego te golpearon. Sí, después de que O salí. sea, no te mataron con las balas y luego entonces te No, sí, golpearon. estando en la taquería, ahí fue cuando me atacaron. ¿Y tú sabes quiénes te atacaron? Yo puse a mis amigos, cuando estaba en el hospital, cuando estaba baleado, me empezaron a llamar diciéndome, hey, que estás bien, y ya empezamos a averiguar quién fue. Entonces fue cuando ellos me dijeron que no fue nadie de los contrarios o entre ellos mismos, porque yo pensé que habían sido mis amigos por yo quererme salir de las gangs. ¿Y quién fue entonces? Fue cuando, entonces ahí la dejamos, porque entonces yo les dije que me averiguaran. Entonces yo salí del hospital, Ok, a los 3 días fue cuando me te atacaron. atacaron. Vuelve a tu podio. Pero tú sabes quién fue por fin quien te atacó. ¿Sabes o no sabes? Ya cuando me atacaron, con la golpiza que así me dejaron, Tú descubriste quién fue. yo esa noche no me recordé nada de ese día que me atacaron, no. Ya después, ya cuando yo vine en sí, entonces ya yo dije, no, esto ya ni siquiera en la cárcel me pasó eso a mí. Ok. Y ya saliendo, entonces ya yo empecé a averiguar. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital con la paliza? 5 días, doctora, porque me dio intracranial hemorrhage, como le dicen. Estaba- Hemorragia Así es. intercraneal. Y en ese momento yo perdí el conocimiento porque me pegaron tan fuerte que... Perdiste el Y conocimiento. entonces eso fue lo que a mí Ok. Entonces el dinero que ella me dio, los $100,000, como puede ver ahí está la evidencia de recibo, que yo pagué el bill del hospital y que yo tuve que conseguir otros $75,000 más para poder pagar la factura del hospital. La factura del hospital de él fueron $175,000. Por 5 días que pasé yo en el hospital. Doctora, $175,000 que no hubiéramos tenido que pagar si él no se hubiera casado con esa loca. Pero ella no tiene nada que ver en Claro esto. que Ella sí. me está ayudando a que yo cambie mi vida. Por Eso es lo que favor. tú quieres, es seguir de princesa, que te siga llegando el dinero como antes. Pero de princesa, doctora, yo he ¿Cómo se trabajado por identifican las gangas? ¿Cómo tú sabes quién es de la ganga opuesta o de la ganga tuya? ¿Qué hacen? ¿Colores, tatuajes? ¿Qué hacen? esto. Doctora, yo le voy a explicar. En mi caso, doctora, yo pertenezco a una ganga del sur. Entonces, normalmente los colores de nosotros es el azul. Por eso, como ve, yo vengo vestido con azul. Y yo Ella es mi también. hermana, también no tiene que ponerse Y bueno, algo azul precisamente, si ella doctora, quiere. perdón. ¿Y que la les otra interrumpa. ganga qué color usa? Rojo, esa Los mujer que- tiene los pelos rojos. Los rojos que, como un pero él no demonio. tiene nada que ver, es como Claro, tú no estás en la claro, gang. doctora, por But favor, you're not eso even in es, the gang. es un mensaje subliminal. Desde que lo conoció ya tiene los Ella no pelos está en la rojos como de gang diablo. como mi esposa. Ella puede ser hermana, pero ella Ok. no, Ella que se eso está no quiere burlando decir. de ¿Tú ella. averiguaste quién fue quien te dio Sí, los doctora, ya, tiros? entonces ya cuando ya recuperé el reconocimiento, yo dije, no, esto, ya ni siquiera en la cárcel me pasó esto, ¿qué está pasando? ¿Tengo una mala racha o qué? Entonces yo ya empecé a averiguar. Y entonces mis amigos ya habían avanzado En la investigación. En la investigación me llamaron y me dijeron, ya sabemos quién fue, ya tenemos a la persona, ya lo hicimos hablar y todo, doctora. Cuando ahí me dijeron, y también me dijeron, sí, esta persona les pagó $15,000 para haberte hecho todo lo que te hicieron. Y fue cuando me dijeron que fue mi hermana, doctora. Mi No, hermana doctora, fue la no es que le cierto. dijo al muchacho, porque lo hicieron Doctora, yo hablar. O ¿cómo sea, le tu voy a pagar? hermana le pagó dinero a $15,000. alguien No, para eso que no te es balacearan a ti Y y después te me golpearan a ti. No, eso Todo es para cierto, hacer pensar doctora. que fue mi esposa. Doctora, eso no es Vamos cierto. a pasar al testigo del demandado. Y Y estás ella aquí no con va a ella. recibir ese dinero, doctora. Y estás aquí con ella. Sí. Doctora, Ok. pero eso no es cierto. Pero tú ese estás dinero, loca. ella, ¿Cómo tú no vas lo a vas creer a que yo te recibir. Pues mande a hacer aparentemente eso? alguien te está implicando en todo esto a Pero ti. doctora, ¿yo cómo le voy a hacer eso a mi hermano? Porque tú quieres que regrese a la ganga. Pero no lo voy a mandar a matar, no lo voy Pero a ese mandar a dinero Ya tú no yo lo me vas a imagino recibir. que tú debes ser la esposa porque es la que tiene el pelo rojo. Ajá. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Daniela, yo soy la esposa aquí de Carlos. Bueno, esta es una loca, la verdad, porque yo Una quiero loca, que véame él... a mí, véale a Cállate, ella. por favor, Momentito. que estoy hablando. Yo quiero que él se salga de ese mundo de sangre. Ese mundo es horrible, doctora. Él no puede estar en esas cosas. Y yo necesito, por favor,
formar una familia con él, tener hijos. Yo quiero salirme de eso. Mi hermano lo mataron hace poco en la cárcel. Y yo ya no quiero nada que ver con eso. Yo quisiera, por favor, salirme de eso. Quisiera, por favor, que él venda la taquería y Pero que la nos vayamos taquería a es vivir mía, a otro la lado. taquería no la Con mi vamos a dinero. vender. No. Con mi dinero. Tú puedes... Ok, perfecto. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. El problema es que salirse de esto es difícil, ¿eh? O Doctora, lo tú que lo ella- debes de saber. Lo que ella Sí, no pero está yo no estoy pensando- metida en nada de No, yo eso. sé que no, pero tuviste miembros de tu familia que Sí, estuvieron. Tú no desgraciadamente, entiendes sí. que no es fácil. Yo sé. Y lo que no entiende Tú es que sabes. si él se sale, estamos muertos todos. Hasta mi hijo, Carlos, tú que tanto No, tú amas a mi sabes que hijo. mi sobrino Ok, era- buenas tardes. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Yo soy Juanca. Yo era socio de los del sur. Yo recibía y mandaba la mercancía genérica. Todo ese problema es culpa de él. Realmente él se metió con esta niña. Es una sentencia de muerte total. Yo no sé por qué está inculpando a su hermana. Si realmente él sabe de dónde viene todo esto, que pues tiene dos grandes enemigos, que es el del norte y el del sur, las pandillas que quieren llenarlo de plomo. Vamos a invitar al señor Héctor Schubert, quien es investigador criminal y tiene un vasto conocimiento de este tema y específicamente el mundo de las pandillas en Los Ángeles. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, doctora. Buenas tardes. Cuéntame tu experiencia en este tema, especialmente en Los Ángeles, que es una vasta. de las ciudades que más se ve plagada. Sin duda alguna, doctora, yo tuve la oportunidad de trabajar como investigador criminal en la oficina del Public Defender Federal en Los Ángeles, California, y precisamente estaba asignado a la unidad que investigaba todo tipo de actividad de gangues y defendía a estos gangueros. Este muchacho es increíble el valor que tiene, porque esto le puede costar sin duda alguna la vida, el salirse de una ganga. En la ciudad de Los Ángeles hay alrededor de 120,000 gangueros y más de 450 gangas. Y yo creo que esto motiva que se abra una investigación por la unidad de antigangas de Los Ángeles, precisamente por conspiración de homicidio. Este muchacho acaba de decir que piensa que su hermana es la culpable. Sí, pero yo creo que él no quiere que su hermana pague esas consecuencias. No, doctora, porque yo cuando me enteré de que fue mi hermana, a mí ya me habían dicho que le querían hacer algo a ella. Yo le dije, no, a ella no me la tocan, ella es mi hermana. Doctora, ella está viva aquí por mí. Y por mi sobrino, doctora. Porque si no, aquí ella, ahorita ella no estuviera aquí, doctora, porque así Ella se no sabe arregla. lo que es familia. Pero yo Es estoy en toda muy la egoísta. disposición. Precisamente estos muchachos entran a las gangas buscando precisamente familia, tener algún tipo de unidad, pertenecer a algo. Y ella está haciendo todo lo contrario, doctora. Vaya, yo creo que este muchacho hay que ayudarlo precisamente. Dígame algo, ¿es posible exitosamente poderse despegar de una ganga? Lo es, doctora. La única manera es dejando el área precisamente de Los Ángeles, mudarse a otro estado, quizás al norte de los Estados Unidos, cambiarse de nombre, o quizás hay un programa federal que se llama el Witness Protection Act, al cual él se podría unir como miembro de una ganga. Sí lo es. Sí, ve, doctora, sí se puede. Doctora, si él se quiere salir, Estoy bueno, de pues acuerdo entonces contigo. que se salga de la ganga, que me dé mis $100,000 y que se vaya con esa mujer de Darlo mi dinero, casa. no, tú te puedes ir. Pero todo está a mi nombre. Decisión estar. del caso. Sí, todo está a tu nombre en la taquería. Él no me ha pedido nada de ti. Aquí Ella la es la única que ha venido a interesada. pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Es la Porque tú eres interesada. como la princesita de la ganga. Sí, exacto. Y tú sabes, aquí nadie es privilegiado en ningún sentido. Tú eres privilegiada porque tu hermano decidió dar la cara por ti, porque tu hermano decidió protegerte, porque si no, sabrá Dios cuál hubiera sido tu destino. Cuando tú me hiciste el pedido de que él regrese a la ganga, yo dije, pero ¿qué tendrá este en la cabeza? Exacto. Porque nadie quiere para un familiar una vida de crimen, de peligro, Pero de tampoco dolor quiero que- pero y tampoco demás quiero que se desastres. muera. Nadie quiere eso, aunque tenga todo el dinero del mundo y toda la protección. Así que en el fondo, tú eres un egoísta y estás equivocada y creo que te toca ahora enfrentar la vida sola. Sí. Te hace falta para que crezcas y madures. Te niego la demanda en su totalidad. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarnos.
me faltaba algo. Como mi mamá siempre soñó irse un día para Estados Unidos y yo que allá no tenía nada para conversar en español, nada, yo me crecía de la forma alemán. Y yo siempre